Buenas noches, jóvenes. Vayan, por favor, prendiendo sus cámaras. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser un repaso de lo que es abdomen agudo. Si ustedes se fijan en el hito 5, incluyen 3 temas de repaso. Hernias de la pared abdominal, que vamos a ver la próxima clase, y algo de retroalimentación de coloproctología. Ya, hoy día vamos a empezar con abdomen agudo. Pues es un proceso patológico de carácter intraabdominal. Algunas de sus características son... Se escucha, se ven, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se Muy- escucha y muy se bien. ve. Muy bien. que se Sí, mencionan doctor, a normal. continuación. Y bueno, es un inicio insidioso. El dolor es característico. El dolor vamos a analizar en unas diapositivas siguientes, que puede ser muy variable, de diversas características, pero también es un punto que tenemos que interrogar de la manera más exhaustiva que podamos. La repercusión es sistemática. Ujú. Por lo tanto, pues vamos a tener alteraciones en todo el cuerpo, ¿no? Aunque el proceso realmente sea intraabdominal. Eh, Requiere también al mismo tiempo de un rápido diagnóstico y un tratamiento aún más rápido, más oportuno. En lo que respecta a su clasificación, hablamos de que en el grupo A hay padecimientos intraabdominales que requieren una cirugía inmediata. Tal es el caso de la famosísima apendicitis aguda, porque bueno, esta se puede complicar, puede formar abscesos, o incluso en estadios más posteriores puede llegar a perforarse. La obstrucción intestinal también es muy importante, identificar algunos datos como peristaltismo de Lucha, identificarlo a través tal vez de algún estudio de imagen como una radiografía de abdomen. También incluso otro padecimiento intraabdominal muy frecuente, la perforación de víscera hueca, ya debido a una úlcera péptica perforada. La colecistitis aguda, identificar bien lo que es el cólico biliar. Un aneurisma disecante de aorta es casi fatal, es letal. O también una trombosis mesentérica. Estos son los padecimientos intraabdominales que requieren una cirugía inmediata. En el grupo B encontramos padecimientos abdominales que no requieren cirugía.
Por ejemplo, es el caso de la enfermedad ácido péptica no complicada, que se manifiesta como dolor en el área del epigastrio, un dolor ardoroso, lacerante, o tal vez es el caso de padecimientos hepáticos, como un absceso hepático amibiano, puede dar un dolor en el hipocondrio derecho, un poco de fiebre, anorexia, pero que quizá únicamente con tratamiento puede ser lo mejor, a excepción de que se lleguen a complicar. Todos estos padecimientos, como son los padecimientos intestinales, como una gastroenteritis, una ileitis terminal, una intoxicación alimentaria, un cólico nefroureteral, tal vez una enfermedad pélvica inflamatoria o una peritonitis primaria en caso de pacientes cirróticos, pueden en algún momento evolucionar a ser un grupo A, pero por el momento, a pesar de que van a manifestarse como como un cuadro de dolor, si hacemos bien la semiología es posible identificar que no vayan a requerir cirugía estos pacientes. En el grupo C son padecimientos extraabdominales, por ejemplo el caso de, una, de un infarto agudo de miocardio, que puede dar un dolor epigástrico, puede dar algunas características que nos pueden hacer sospechar en un abdomen agudo. Una pericarditis aguda también, una neumonía incluso, la cetoacidosis diabética, una complicación de diabéticos eh, bastante frecuente por todo el desorden metabólico y la liberación de prostaglandinas, bueno, pues sí nos pueden llegar a producir dolor en el abdomen. Una clasificación tal vez un poco más sencilla y tal vez un poco más útil es la siguiente, la que mostramos en esta diapositiva. Miren, consiste en un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo hemorrágico y un abdomen agudo obstructivo. Y en esta encontramos, por ejemplo, en el abdomen agudo inflamatorio, procesos infecciosos o peritonitis, apendicitis aguda, colecistitis aguda, diverticulitis, que son los procesos más frecuentes. O puede ser un abdomen agudo hemorrágico, como es el que ocurre en un traumatismo abdominal, o un embarazo ectópico roto, o una ruptura espontánea de cualquiera de estos órganos. El abdomen agudo obstructivo, que es más frecuente en pacientes mayores, pero aquí encontramos vólvulos de intestino grueso y cáncer de colon, que es lo más frecuente que puede existir. Cuando hablamos de abdomen agudo, es difícil identificar a quienes les da más o a quienes les da menos. ¿Por qué? Porque estos ocurren en todas las edades de la vida, ya sean niños, personas adultas mayores, jóvenes, y las variaciones de entre edad y sexo, bueno, pues son difíciles, ¿no? Va a depender mucho de la patología de abdomen agudo que estemos analizando. Su fatalidad, bueno, pues en este caso hablamos de que la mortalidad de los padecimientos digestivos se deben en gran parte a la sepsis de origen peritoneal. Esto ocurre, bueno, pues cuando una víscera hueca llega a perforarse y si esta víscera hueca se perfora, todo su contenido se libera al peritoneo y cualquier cosa o sustancia ajena al peritoneo, ya sea sangre, materia fecal, es muy irritante y bueno, al mismo tiempo de que es muy irritante y produce demasiado dolor, produce una infección que si no es tratada a tiempo tiene repercusiones sistémicas. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de una perforación de un intestino. Su etiología del abdomen agudo, bueno, pues se puede originar en peritoneo, que es la capa que va a recubrir a los órganos intestinales, vísceras huecas intestinales, ya sea vesícula, el estómago, algunas vísceras sólidas, el mesenterio, órganos pélvicos. Estos son algunos de donde pueden ocurrir dolores de origen intraabdominal. Pueden deberse a diversas situaciones como la inflamación, la obstrucción, la distensión aguda, incluso hasta trastornos vasculares como una oclusión o una trombosis mesentérica. La anatomía patológica, bueno, aquí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es la que en sí nos va a dar un diagnóstico inequívoco de la patología por la que esté cursando nuestro paciente. Y bueno, aquí la anatomía patológica varía desde la inflamación del órgano afectado, como la muy frecuente apendicitis, incluso una diverticulitis, colecistitis, o incluso hasta la presencia de alteraciones
muy complejas como la pancreatitis aguda o la necrosis de la pared intestinal o una vez más la trombosis mesentérica. La patología del abdomen agudo se va a relacionar mucho con la del dolor abdominal, ya que el dolor es fundamental para diagnosticar este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante o nos pareció muy prudente a mi compañero y a mí hablar de los tipos de dolor en relación con el abdomen agudo, ya que encontramos el dolor visceral, que este puede ser producido por distensión, un espasmo, una isquemia, una irritación química, y algunas de sus características para poderlo identificar, bueno, pues es que es un dolor que lo refieren profundo, es difuso, no tiene una localización focal y es de un umbral alto. Y en procesos un poquito severos, y ya si exploramos un poco más a nuestro paciente, podemos identificar que va a tener un poco de hiperestesia, hiperalgesia, hiperbaralgesia, rigidez muscular involuntaria, y estos, bueno, pues ya son signos sugerentes de una irritación peritoneal y que nos pueden hablar ya de una complicación de un abdomen agudo. Otro es el dolor somático, y el dolor somático es agudo al mismo tiempo, se origina en el peritoneo, Doctor, raíz del perdón, ¿me mesenterio deja y el ingresar, diafragma. por favor? Estoy en dos Otro tipo más dispositivos. es el dolor referido. ¿Qué dices, Francisco? Que estoy en dos dispositivos, si me deja ingresar, es que uno estoy con cámara y el... Respuesta inflamatoria, en la cual, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, eh, el origen central de todo esto es la obstrucción por un fecalito que nos trae la atracción, nos produce la quimioatracción de células gigantes y de basófilos, aumentan las sustancias vasoactivas como las prostaglandinas, esto aumenta al mismo tiempo la permeabilidad vascular y nos habla de un aumento de productos o reactantes de fase aguda de la inflamación, como es el fibrinógeno, que después se descompone a fibrina, pero al mismo tiempo todo esto lo que nos produce es una quimiotaxis, que al mismo tiempo nos, digamos que potencia el efecto de las sustancias vasoactivas y es como un ciclo vicioso en el cual pues hay una lesión celular e incluso puede llevar hasta la infección. El cuadro clínico de un abdomen agudo, bueno, pues eh, para, para, tratar, para tratar de identificarlo completamente, bueno, pues es importante elaborar una historia clínica. Esto es primordial, una historia clínica, en la cual, bueno, pues hay que identificar muchas cosas, ¿no? Las características del dolor, si es difuso, es transfictivo, es lacerante, desde cuándo. Mm, Hay que también analizar antecedentes de operaciones abdominales como una úlcera péptica, cólicos biliares, enfermedad diverticular como antecedentes heredofamiliares, la pancreatitis, el alcoholismo, por ejemplo, es muy relacionada ya que la primera causa de pancreatitis en el hombre es por alcoholismo. Las enfermedades cardiovasculares, quizá el paciente padezca de algo como angina, y si es una angina que no está bien tratada, bueno, pues nos puede dar características de un abdomen agudo, pero si nosotros hacemos una semiología correcta, pues integraremos bien nuestro cuadro de abdomen agudo. Entonces, a partir de ahorita, entonces vamos a identificar topográficamente algunos tipos de dolor. Por ejemplo, el infarto del miocardio, que puede ser en el área epigástrica, es muy frecuente. El cólico biliar, ubicado en el hipocondrio. Una úlcera perforada, también un poco ubicada en la región epigástrica. Un aneurisma roto, que nos puede hablar de que va a estar localizado en el área periumbilical. Un cólico ureteral, que sigue el trayecto de los ureteros. Incluso una pancreatitis aguda, que puede hacer incluso un dolor en mi abdomen, en mi cinturón, perdón, en mi cinturón izquierdo, una trombosis mesentérica con un dolor difuso, un embarazo ectópico,
que en mujeres puede ser, si está del lado derecho, puede ser confundible con apendicitis. Una colecistitis aguda que nos dé un dolor en el hipocondrio derecho, o sea, una apendicitis, diverticulitis, y aquí lo que tratamos de hacer es identificar la topografía de los dolores graduales y constantes. Cuando es un dolor intermitente, cólico en aumento, con intervalos sin dolor, bueno, pues es más sugerente de una salpingitis temprana, una enfermedad inflamatoria del intestino, ¿por qué no? O incluso hasta una obstrucción del intestino delgado. Como cuadro clínico, bueno, pues tenemos que uno de los primeros signos que son muy importantes de identificar es la anorexia. Estos pacientes no tienen nada de hambre. Y esto es muy característico porque, bueno, la respuesta inflamatoria hace que se eleve interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y todas estas sustancias hacen que o inhiben el centro del hambre en la región del hipotálamo, y bueno, estos pacientes no tienen hambre. La diarrea es rara, incluso es más sugerente de una gastroenteritis o padecimientos, exactamente, infecciones gastrointestinales, como lo tenemos en la diapositiva. La presencia de calofrío y fiebre sugiere ya tal vez la infección intraabdominal, un cuadro un poco más avanzado, y la evolución y la secuencia de los síntomas permiten corroborar el diagnóstico inicial o pensar en una patología diferente. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, el dolor va a preceder a la náusea y a la fiebre, por eso es importante interrogar el orden en la que aparecen los síntomas. Aquí vamos a anotar orden de los síntomas. El diagnóstico, bueno, pues para corroborar nuestra impresión, bueno, es importante basarnos en algunos exámenes de laboratorio, algunos de los más útiles, bueno, pues la biometría hemática, en la que podemos identificar leucocitosis, exámenes de orina, de glucosa, por ejemplo, para un paciente con cetoacidosis, determinación de bilirrubina, patología biliar, amilasa para páncreas. Es útil, bueno, para identificar o ir descartando y podernos ir orientando qué es lo que podemos encontrar en el paciente. También es muy importante hacer uso de estudios de imagen, como una radiografía de abdomen, una radiografía tal vez de tórax, y ya después, posteriormente, podemos pedir estudios como lo son un ultrasonido, una tomografía, en base a lo que estemos buscando. Algunos de los procesos o algunos de las situaciones que podemos encontrar: aire libre intraabdominal, perforación de una víscera, borramiento de las líneas del psoas, hepatomegalia, son cosas que nos pueden ir orientando. Otra cosa que podemos hacer en un abdomen agudo hemorrágico, hay que identificar quizás si hay una presencia de sangre. Bueno, esto lo podemos hacer con una punción abdominal y un lavado peritoneal con una inyección de 1 litro de suero salino, y si este es hemático, más conveniente mandarlo a patología e identificar qué es lo que está pasando para ver si hay sangre en peritoneo o no. Los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, en la patología digestiva es importante dividir el abdomen en cuatro cuadrantes, valga la redundancia, y de esta forma es más fácil integrar algunos de los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho podemos identificar una colecistitis aguda, una úlcera perforada, una úlcera duodenal, una pancreatitis aguda, una hepatitis, una pielonefritis, incluso hasta un absceso hepático. Mientras que en el cuadrante superior izquierdo, lo que podemos identificar según el contexto en el que esté el paciente, por ejemplo, tras un accidente, la rotura del vaso, ¿por qué no? Una pancreatitis aguda, también, la rotura de un aneurisma aórtico, colon perforado, una neumonía con reacción pleural, si es muy factible, incluso hasta un infarto agudo de miocardio. Los diagnósticos diferenciales en el área periumbilical, bueno, pues son obstrucción intestinal, apendicitis, pancreatitis aguda, trombosis mesentérica. Los diagnósticos diferenciales en el cuadrante inferior derecho, lo más frecuente que tenemos es apendicitis, y aquí la apendicitis, pues si es una posición retrocecal, o sea, la posición en la que esté el apéndice,
bueno, pues nos dará un tipo de dolor que posteriormente vamos a analizar. Un quiste de ovario torcido también es muy frecuente, una adenitis mesentérica en los niños, un divertículo de Meckel. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos una diverticulitis sigmoidea, una salpingitis, un embarazo ectópico roto, quiste ovárico. Por eso es muy importante la historia clínica. En fin, para tratar el abdomen agudo, bueno, pues hay algunas normas generales que debemos utilizarse. Bueno, una de estas es el uso racional de los antibióticos. Hay que estar de acuerdo al diagnóstico etiológico y al resultado de los cultivos efectuados. Una asistencia respiratoria desde el inicio, debido a la repercusión pulmonar de estos procesos, también es de mucha ayuda. Una sonda nasogástrica que funcione con efectividad para drenar el contenido estomacal. Una administración de líquidos y electrolitos también es muy importante. Un cateterismo vesical. El apoyo nutricional es indispensable. Y suprimir el factor primario con la cirugía indicada. Y entonces aquí es muy importante la evaluación por el cirujano. Las complicaciones, bueno, pues pueden ser muy graves. Pueden ser desde una peritonitis, una sepsis, una hipovolemia, un desequilibrio hidroelectrolítico, una malnutrición grave, insuficiencia renal. Y todo esto lo podemos identificar o evitar más bien con un diagnóstico oportuno. El pronóstico, bueno, es muy variable y está en relación directa con la repercusión hemodinámica y metabólica que tiene el proceso primario. Esto se relaciona con su magnitud, el tiempo de evolución, la oportunidad del tratamiento y su indicación. Bueno, pues por nuestra parte es todo, espero les sea de utilidad. Bueno, como han visto dentro del proceso de análisis existen varias alternativas de apendicectomía y podamos verlas. Comenzamos la intervención colocando 3 trócares, uno de 10 subumbilical por el que colocamos la cámara y observamos el apéndice secal, y 2 trócares, uno de 5 milímetros por debajo del anterior y otro de 10 milímetros en el flanco derecho. Ambos dos para introducir los instrumentos que nos permitirán la movilización y disección de los elementos a tratar. Extendemos tomando con un grasper desde la izquierda el apéndice hacia el cenit y exponemos todo el mesoapéndice, y con una pinza de disección, una Maryland, desde la derecha, comenzamos a disecar el mesoapéndice en la unión del apéndice con el ciego. Una vez que realizamos un ojal sobre el meso, vamos a comenzar con el hook, como vemos en la imagen, la sección de la serosa de ese meso a los fines de adelgazar la estructura para posteriormente hacer hemostasia clipando específicamente la arteria y la vena apendicular. Continuamos la disección del tejido adiposo que se encuentra por debajo de la serosa peritoneal que hemos abierto en este momento, y completamos la liberación hasta dejar la estructura vascular, como vemos en la imagen, a la que le vamos a colocar 2 clips proximales previo a su sección. Una vez completado el clipado de los elementos vasculares, como vemos en la imagen, con el hook realizamos la sección hacia distal, tanto de la arteria como de la vena apendicular. Vemos cómo se produce la retracción del muñón, que involucra ambas estructuras vasculares. El paso siguiente será la ligadura de la base apendicular en su desembocadura en el ciego. Esta maniobra podemos realizarla o bien, como vemos en la imagen, colocando una lazada, un endoloop, o se puede hacer colocando clips. Con el mismo nudo realizamos la tripsia del apéndice, aseguramos la ligadura para que sea un sellado impermeable, cortamos, como vemos en la imagen,
el lazo. Nuevamente vamos a traccionar del apéndice hacia el cenit y vamos a reforzar el cierre de esa ligadura colocando un clip por encima de la misma. De esta forma obtenemos un sellado hermético de la base del apéndice. Previo a su sección colocamos un clip más distal con el objeto de que la sección del ápex se realice entre ambos clips para evitar la pérdida o el derrame de material contaminante en la cavidad peritoneal. Con un hisopo embebido de iodopovidona realizamos la antisepsia de ambos extremos seccionados y con una pinza extractora desde la base del apéndice lo introducimos dentro del trocar del flanco derecho de 10 milímetros para realizar su extracción de la cavidad abdominal. Posteriormente, como vemos en la imagen, completamos la antisepsia de la cavidad aspirando los restos serohemáticos que puedan encontrarse en la cavidad y realizamos un nuevo control estricto de la ligadura de ambos muñones, el pedículo vascular y el muñón apendicular sobre la base del ciego. Hecho esto, concluimos el procedimiento realizando la sutura de los orificios remanentes de los trócares de 10 milímetros, procedimiento que lo realizamos con una aguja de reverdén desde el exterior para que estos puntos sean totales y involucren todos los planos de la pared y el cierre sea hermético para evitar eventraciones a futuro. Controlamos el resto de los trócares. Colecistectomía. La colecistectomía es un procedimiento segundo, tal vez más común, en relación al abdomen agudo. Vamos a ver aquí. Comenzamos la intervención colocando un trócar subumbilical, un trócar epigástrico y dos trócares en el hipocondrio derecho por debajo del reborde costal. Desde el umbilical conectamos la óptica con la que estamos observando la imagen en este momento y del trócar epigástrico se introduce el hook de 5 milímetros para la disección. Ambos ports para la movilización y tracción de la vesícula se introducen desde los trócares de la derecha, como vemos. Aquí vemos cómo está agarrando el bacinete, ¿verdad? Aquí arriba está la vesícula biliar. Aquí lo que está buscando es el inicio de la vesícula biliar y aquí va a estar el conducto cístico que aquí va a terminar en el conducto colédoco. Detrás del conducto cístico se encuentra la arteria cística. Entonces esas dos estructuras tenemos que ver. El conducto cístico y por detrás la arteria cística. Vean la imagen. Comenzamos realizando un ojal en la serosa del mesovesicular próxima al borde hepático y desde allí descendemos hacia abajo abriendo la serosa siempre con el electrodo del hook observándolo por transparencia para seccionar solo la capa serosa y dejar el tejido adiposo subyacente como vemos en la imagen para la movilización y disección posterior para la exposición de las estructuras del pedículo vesicular. Rotamos con el trócar que estamos tomando con el grasper del bacinete, lo exponemos hacia arriba y a la línea media para exponer su cara derecha y continuamos la sección del peritoneo de la cara derecha desde el pedículo vesicular hacia arriba, exponiendo la cara derecha del triángulo de Calot para liberarlo y despojarlo de la envoltura serosa. Una vez hecho este tiempo, volvemos otra vez a la cara izquierda. Allí vamos a ver las dos estructuras que se vislumbran entre el tejido adiposo que las envuelve, que con una pinza de disección comenzamos a separar. Liberamos todo el tejido adiposo que envuelve.
Entonces aquí adelante está el conducto cístico y aquí atrás está la arteria cística. El resto son peritoneo, visceral, algún tejido celular subcutáneo. Más atrás incluso podemos encontrar el ganglio cístico, pero lo que me interesa es el conducto cístico, la arteria cística y no acercarnos al conducto colédoco. Estructuras y después comenzamos a separar Doctor, ¿se puede la ver estructura el del triángulo ducto de biliar calor? del conducto cístico de la estructura vascular que se encuentra por encima, como vemos allí, que es la arteria cística, con su ganglio respectivo. Realizamos un ojal por encima. ¿Alguien tuvo alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Se puede visualizar el triángulo de calor por la imagen o no? En el triángulo de Calot está el conducto cístico, aquí. El reborde acá tendría que estar del hígado y acá tendría que estar el conducto hepático común y en el medio estaría el conducto cístico. Digo, la arteria cística. Ahí. Obviamente estaría muy imaginativo, pero ahí estaría delimitado el triángulo de Calot. Ah, ok. Y por debajo de la arteria, para posteriormente poder completar, como se ve allí, la disección indicada de la arteria cística. Vamos a clipar la misma una vez que hemos liberado la cara superior y la posterior, o sea que hemos generado dos ventanas por encima y debajo de ella. Colocamos dos clips proximales, como se ve en la imagen. Luego colocamos un clip distal y vamos a realizar posteriormente la sección de esta estructura vascular en el espacio que queda entre los dos clips proximales y el clip distal, o sea que dejamos hacia proximal dos clips colocados. Ahora en la imagen estamos viendo el clipado distal del conducto cístico. Allí se ve cómo vamos ahora con la tijera a seccionar, como mencionamos anteriormente, la arteria cística entre los dos clips proximales y el clip distal, con lo cual vamos a abrir ampliamente el triángulo de Calot y solo nos queda el conducto cístico, que en este momento está siendo parcialmente seccionado sobre su cara anterior para dar lugar a la apertura de la luz del conducto, a través de la cual, como veremos posteriormente, colocaremos una cánula, como está sucediendo en este momento. No siempre se pone la cánula. Están queriendo hacer una evaluación del colédoco. Igual que en la arteria se pondría dos clips y terminaría el procedimiento. A través de la cual realizaremos la colangiografía transcística. Colocamos este catéter, que podemos introducirlo a través de uno de los trócares de 5 o por vía percutánea con una cánula accesoria, y realizamos la colangiografía como vemos en la imagen. Entonces en la colangiografía lo que se ve es acá, lo que ven es el colédoco. Aquí está el colédoco. Y este es el intestino delgado. Se ve que no existe ningún cálculo. Entonces está bien. Esto lo hacemos de rutina para poder determinar la indemnidad de Después la se vía cierra biliar. la vía biliar con dos Una clips. vez que determinamos que no existen cálculos en la vía biliar, colocamos dos clips proximales y completamos la sección que habíamos iniciado antes de la colangiografía. Terminado este tiempo, volvemos a inspeccionar el pedículo, nos aseguramos de que las estructuras están adecuadamente clipadas y comenzamos la liberación de la vesícula de su lecho hepático. Exponemos la cara izquierda de la vesícula y de arriba hacia abajo vamos haciendo la sección de la serosa de su meso y continuamos la disección en profundidad del tejido adiposo y las pequeñas estructuras vasculares que pudieran transcurrir por ese meso vesicular. Una vez que nos alejamos del pedículo, procedemos a realizar una tracción del bacinete hacia arriba, hacia el cenit, exponiendo la cara inferior de la vesícula y después, empujándola hacia la línea media,
Exponemos la cara derecha de la misma y, como vemos en la imagen, continuamos la sección de la serosa vesicular hacia la base de la vesícula, hacia el fondo, de uno y otro lado de la vesícula, a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos nuevamente del lado izquierdo, venimos descendiendo para exponer el remanente de mesovesicular, que vamos a ir seccionándolo a medida que lo vamos pediculizando con el hook. Esta maniobra, si la realizamos en el plano adecuado, como vemos en la imagen, debe ser prácticamente exangüe. Cuando agotamos la cara ventral, volvemos nuevamente a lateralizar la vesícula y otra vez desde el fondo hacia abajo, desde su cara izquierda, comenzamos a pediculizar nuevamente toda la superficie que se encuentra adherida de la vesícula al lecho hepático. Volvemos a repetir una y otra vez esta maniobra a medida que procedemos a liberar la vesícula del lecho hepático, ascendiendo por la cara hepática de la vesícula hasta llegar al fondo propiamente dicho. Allí nos encontramos a nivel del fondo y antes de concluir la sección completa del meso volvemos a inspeccionar el pedículo, comprobando que este se encuentra adecuadamente clipado y que no hay ni bilirragia ni hemorragia a nivel del mismo. Realizado esto, tomamos la vesícula del bacinete, la introducimos dentro del trócar de 10 milímetros y la extirpamos a través del orificio de dicho trócar. Concluida esta maniobra, vamos a colocar, sacando por contrabertura uno de los grasper, introducimos una cánula K9 justamente para colocar un drenaje subhepático que va a salir por contrabertura para tener un control en las primeras 12 horas del posoperatorio, con lo cual queda concluida la intervención. Entonces, la cirugía de páncreas es un poco más compleja, porque no se olviden que tenemos que entrar a la transcavidad de los epiplones. Ahí vemos cómo están separando el estómago del epiplón mayor. Obviamente, si utilizamos un bisturí armónico es un poco más fácil. Entonces, se está abriendo un orificio hacia la transcavidad de los epiplones. Ahí uso un bisturí armónico en el cual va a permitir una corte y hemostasia de los vasos de mediano calibre. Entonces no se necesita ligaduras, no se necesita ningún tipo de eso. Entonces van liberando la transcavidad de los epiplones. Hay algunos vasos bastante gruesos. Entonces, ¿qué haces, campo? Llegas incluso en dirección hasta el vaso y ya poco a poco va a ir presentándose el páncreas. Ahí está el vaso, ¿ven? Hay que tener cuidado con el vaso porque tiene su arteria esplénica que es de gran calibre. Una arteria de importante calibre. No se las toca normalmente, se las dejan más. Si no estorban, ¿no? Entonces se remueve la zona vascular, también se mueve hacia abajo para permitirnos acceso. Toma bastante tiempo entrar a la transcavidad de los epiplones, ya sea vía laparoscópica o abierta, porque el páncreas
Es un órgano justo al medio está. Entonces ahí ya ven disecándolo con calma. Entonces ahí ven vascular, páncreas y lo vas separando. No olviden, por encima del páncreas pasan venas y arterias esplénicas. Entonces hay que separarlo con calma. El páncreas no es un órgano así libre como el vaso, el hígado, que a simple vista lo puedes ver. Siempre está envuelta en tejido, en grasa, en peritoneo. Entonces es un problema el páncreas operar por eso. Y ahí coagulas cortas. Son venas y vasos de gran afluencia, de gran presión. Entonces ahí, poco a poco, se ve cómo se va individualizando la cola del páncreas. Ahí ya tiene en su mano la cola del páncreas. Entonces va viendo ahí de no cortar vasos. Tienen que tener mucho cuidado. Estos vasos son vena esplénica. Arteria esplénica por detrás. Entonces, mucho cuidado. Ahí está. Separándolo de las venas. Estos bisturís armónicos, LigaSures, sirven bastante para este tipo de procedimientos y no tendríamos que hacer ligaduras, clipeos bastante seguidos. Entonces ahí corta y coagula al mismo tiempo. Entonces ya tenemos gran parte del páncreas libre. Entonces, el páncreas sí es un órgano que genera bastante casos de abdomen agudo. La gran mayoría de las veces se intenta manejarlo vía médica, es decir, con tratamiento médico el páncreas. Pero cuando se tiene que hacer una reparación o un procedimiento quirúrgico, como ven, es de difícil acceso. Peor si es vía laparoscópica. Ya abierta ya es un problema. Imagínense vía laparoscópica. Doctor, entonces es recomendable realizar vía abierta o una laparoscopía. Siempre es mejor laparoscópica para el paciente, pero para la comodidad y seguridad, y si no hay la tecnología adecuada, abierta. ¿Ya? Si se puede, laparoscópica, sí, la tecnología, pero si no, más seguro abierto. ¿Ya? Están haciendo unos puntos de reparo que permitan hacer el corte y sutura del páncreas. Entonces ahí se puede, con esos puntos de reparo, se puede ir cortando el páncreas. Primero se electrofulgura, se coagula y después se corta. Entonces ahí. Entonces ahí está cortando el páncreas. La parte de la cola. Esta es una pancreatectomía distal. No hay mucho problema en la parte de la cola porque lo que nos da más problemas es a nivel de la cabeza del páncreas, donde están los conductos desembocando en la segunda porción. En esto no hay mucho problema. Se ve el páncreas, se corta y entonces se hace unos puntos para reforzar la hemostasia.
y sobre todo evitar la salida del líquido pancreático a la cavidad. Entonces, de esa manera se hace. Entonces, ahí donde se supone que estaría el conducto cístico, se hacen los puntos de sutura. Y terminó la pancreatectomía distal. Este órgano, el vaso, también realizamos procedimientos quirúrgicos. Doctor, Vamos a ver una esplenectomía. doctor, una consulta. Dime. Entonces, estos ligamentos son los que hay que ir cortando. Estos son los llamados ligamentos frenocólicos. Hay otros ligamentos del estómago al vaso. Son los gastroesplénicos. Y finalmente los del vaso al colon, que son los frenocólicos. Perdón, los esplenocólicos, que también van a permitir su posición. Entonces, poco a poco se identifica las estructuras para que vayan liberándose de estos ligamentos. Ahí vemos el vaso. No es un órgano difícil de acceder, es un órgano que está a la vista, pero estos ligamentos que les he nombrado lo mantienen en posición y entonces si jalamos podría desgarrarse y empezar a sangrar. Como el vaso está irrigado por la arteria esplénica, que es la más gruesa del tronco celíaco, sí nos daría verdaderos problemas durante el procedimiento. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos disecando las adherencias hasta el hilio esplénico. Doctor, ¿la arteria esplénica solo se liga o se hace o se le deriva a otro órgano? No, solo se liga, solo se liga. Entonces se van acercando al hilo, con mucho cuidado. No son constantes los... Ven, ahí aparecen arterias de gran calibre. Si tú lo cortas, el sangrado va a ser tan importante que vas a tener que abrir para controlar. Entonces no serviría de nada la laparoscopía que estás haciendo. Hay otros procedimientos que incluso ligan primero la esplénica por encima de la pancreática para evitarse, digo, por encima del páncreas para evitarse estos contratiempos. Y así pueden directamente entrar a sacar el vaso. Ahí hay unos vasos, los llamados vasos cortos, que van hacia el estómago, o vasos rectos también se los llama, que son más de importancia en flujo, entonces hay que cortarlos con calma. Ahí con una pinza roma se va disecando lo que es el hilio esplénico. Una vez que se identifica arteria o vaso de gran calibre, se pone 3 clips, 2 proximales y 1 distal. Los proximales son los que se van a quedar, entonces por eso.
Entonces ahí se va buscando los vasos. Ahí está la arteria y la vena lado a lado. Y se corta. Si ustedes ven, en la esplénica ha dejado hasta tres clips. Es porque es una de muy grande calibre, es muy peligroso. Entonces ahí está disecando ahora la vena esplénica. Mucho cuidado con romperla, porque va a sangrar mucho. Entonces ahí va a poner clips. Ese está cruzado, es una muy mala pos. Ese es un muy malo puesto el clip. Por apurado. Si está montado es un problema. Una más abajo va a intentar poner y con eso va a salvar el proceso. O no quiere arriba. Entonces ahí están dos bien puestos, uno montado, ya sirve, puedes cortar. La vena es más delgada, entonces, más a pesar de que el sangrado es mayor a nivel de una arteria, obviamente, la vena es más proclive a deslizarse sobre nuestros clips. Entonces hay que tener cuidado. Su pared es más delgada. Entonces fácilmente se puede deslizar por encima del clip. Una vez que ligas la arteria esplénica y la vena esplénica, el procedimiento ha terminado. Ya no hay ningún peligro. Pero como han visto, el hilio del vaso es bastante complicado de disecar. Hay muchos arterioles y cualquier rato te puede sangrar bastante. Entonces, lo mismo pones dentro de un extractor en una bolsa, endobolsa, endocacho, y lo sacas. Obviamente, en caso de vaso hay que emplear un poquito la herida por donde vas a sacar porque es un órgano macizo. ¿Ven cómo cambia bruscamente de color? Entonces, eso es porque ya no estás recibiendo irrigación, ya está fuera. Y se deja un drenaje para ver si va a haber algún sangrado postoperatorio. Y entonces el procedimiento termina. Otra patología bastante frecuente que nos acompaña en lo que es abdomen agudo es la úlcera gástrica perforada. Vamos a ver. Esta es una úlcera gástrica perforada con cierre primario más parche de Graham por la paroscopía. Entonces, si ustedes observan, ahí estamos dentro de la cavidad abdominal, pero hay esa impresión de un proceso infeccioso. ¿Se recuerdan cuando hemos visto peritonitis de apendicitis? No es ese peritoneo libre, suelto, brillante. Entonces ahí hay un problema de una úlcera perforada. Obviamente después de localizarla, hace un cierre primario. Eso quiere decir poner punto en el orificio. Siempre el laparoscópico. El problema que tenemos por laparoscópico es el de la sutura. Ahí estamos sobre el estómago. Entonces ahí se ingresa al orificio
En 2 pasadas está haciendo el cierre. Ahí vemos que está perforado el estómago, ¿no? Ahí en esta parte. Se aprieta y se hace un nudo. Se hace un punto total, es decir, de un lado al otro. Y ahí al otro lado se pasa. Entonces está tratando de cerrar el orificio. Con dobles pasadas. Bueno, no me gusta mucho ese punto que he hecho, pero ya está hecho, ¿no? Ya tienes que asegurarlo más. Está suturando con prolene, es un hilo monofilamento no absorbible. Entonces, ya lo cerró el orificio. ¿Y en qué consiste el parche de Graham? Consiste en poner un epiplón, el epiplón mayor, encima del lugar de lesión. Entonces ahí tenemos el epiplón. Donde estaba el orificio, ahí lo vamos a poner el parche de Graham. Suavemente, no apretes mucho porque es un tejido vivo, el epiplón, entonces no se aprieta mucho. Solo lo suficiente para que mantenga esa posición. Se ha hecho algunos enredos con el hilo, pero está bien. El parche de Graham va a arreglar todo. Porque el epiplón tiene una capacidad muy buena de sellar. Va a ser un sello hermético el epiplón. Se saja la fibrina que se ha generado, porque si no son medios de cultivo bacteriano. Se pone un drenaje, muy importante el drenaje, para avisarnos si existiera algún tipo de salida de algún material. Finalmente, una patología que se asocia con abdomen agudo es la patología pélvica. En las mujeres aparece lo que es la torsión ovárica. Veamos. Entonces hemos entrado laparoscópicamente y nos dirigimos a la parte pélvica. Realizamos el útero, hasta el útero, las trompas y aquí vemos el ovario. Entonces vemos dentro de, aquí está la trompa, todo eso es la trompa. Y lo que se ve es un saco bastante grande de un quiste de ovario. Entonces se lo va a abrir. Estamos muy lejos del útero. Aquí está el útero. Entonces estamos a un lado. Cuando los quistes de ovario son mayores a 5 centímetros, tienen
gran probabilidad de torcerse. Entonces se abre este quiste y se aspira, se lava, se aspira. Es muy fácil desinflarlo, ¿ven? Es un quiste de ovario torcido en el cual ha salido un poco de sangre, si ustedes ven. Ahí ven al quiste abierto. Como ya está vacío, ya no hay mucho problema de que se tuerza. Normalmente en cirugía abierta sacamos estos quistes de ovario. En cirugía laparoscópica, obviamente el procedimiento va a ser un poco más difícil, pero ya se solucionó la parte aguda, que era la torsión del quiste de ovario. Entonces estos son de un ligasure, corta y coagula al mismo tiempo. Hay arterias de gran calibre ahí, por eso está tomando su tiempo. Entonces se ha cortado y se ha coagulado ahí. Tiene el quiste en la mano. Entonces lo que quiere hacerlo es separarlo de la trompa. Entonces se va cortando alrededor del quiste de ovario. Se toma su tiempo para electrofulgurar. Ahí vemos. Ahí ya puede haber arterias de gran calibre, entonces toma su tiempo para coagular y cortar. Una vez más. Y ya se terminó y está separado de todo lo que es las trompas y el ovario. Todo se pone en una bolsa bastante
lesionado toda la estructura. Es decir, tenía más de un quiste dominante, pero varios quistes accesorios. Entonces se pone a un guantecito para sacarlo por vía de uno de los orificios del procedimiento. Se hace una revisión, obviamente, de la cavidad abdominal, aspirando todo el sangrado, viendo si no hay zonas de sangrado activo, porque a veces el sistema ginecológico es muy bien irrigado. Entonces ahí vemos, lavamos y aspira. Ahí vemos la parte que corresponde al procedimiento donde hemos cortado. Ahí vemos el útero. Hay todavía inflamación alrededor de la zona. Ahí se ve la trompa. Está agarrando de la trompa el útero. Y la sección a nivel de la trompa que se ha hecho. En todo ese lugar, en toda esta zona, estaban los quistes. No aparece un sangrado activo. Entonces se va aspirando e introduciendo el agua para sacar toda esa sangre que se ha acumulado durante el procedimiento, pero no me parece que haya sangrado activo al momento. Entonces se lava, se aspira, se lava, se aspira. Es un poquito difícil es hacer eso porque cuando aspiras se sale el CO2 de la cavidad abdominal y no te deja ver. Porque ahorita está lleno de CO2 ahí adentro, por eso es como una carpa. Entonces, mucho del tiempo de cirugía laparoscópica lo tomamos para revisar si no hay salida de algún líquido, sangrado, presente, detritos o alguna cosa que se haya quedado. Entonces, bueno, entonces eso era lo que teníamos que revisar con parte teórica de lo que es abdomen agudo y sobre todo los procedimientos más comunes de abdomen agudo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Doctor, ¿el parche de Graham es exclusivo para el estómago? Sí, normalmente lo utilizamos para úlceras gástricas. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Doctor, si es que por equivocación se llegara a cortar la arteria cística, ¿qué procedería? No, la arteria cística siempre la clipamos, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Bueno, vayan a la asistencia en el hito 5. Está puesto para que pongan presente, por favor. Si no hay dudas ni preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que sería la última antes de la evaluación. Doctor, perdón, pero los trabajos para quinto hito, ¿Sí?
¿cuáles serían? O sea, ¿en qué se va a basar los trabajos prácticos de la nota? Todavía los voy a desarrollar para la próxima clase, les explico ya. Está bien, doctor. Tal vez. Doctor, Sí, dime. doctor, el hito 5 va a ser de todo lo avanzado, ¿verdad? Solamente los temas de repaso que están ahí, 1, 2 y 3. Está bien, doctor, gracias. Chao, chicos.